Hay fechas en el calendario que a primera vista parecen simples, pero que en realidad esconden mundos enteros de significado. Y el 12 de octubre es, sin duda, una de ellas. Una sola fecha que, dependiendo del lugar del planeta en el que nos encontremos, se vive de maneras radicalmente opuestas. Hoy vamos a intentar desentrañar por qué. Y aquí es donde empieza lo interesante, la gran paradoja. Porque, a ver, mientras que en España el 12 de octubre es un día de orgullo nacional, con desfiles militares, celebraciones y demás, en muchísimas partes de América Latina es justo lo contrario. Es una jornada de luto, de protesta, de reivindicación. La pregunta es obvia, ¿cómo puede un mismo día histórico generar emociones tan opuestas? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender esta división de hoy en día no nos queda otra que viajar en el tiempo. Tenemos que volver al evento que lo originó todo, a ese momento exacto en que dos mundos que se desconocían por completo chocaron por primera vez. A ver, es súper importante entender esto. La misión de Cristóbal Colón tenía un objetivo clarísimo, y no era el que a veces pensamos. Él no estaba buscando un nuevo continente, para nada. Lo que quería era encontrar una ruta comercial mucho más rápida para llegar a Asia. El plan era, básicamente, navegar hacia el oeste para llegar al este. Nadie, absolutamente nadie a bordo de esas tres carabelas se podía ni imaginar lo que realmente iban a encontrar. Y este es el momento clave. Después de más de 2 meses en el mar, se oye el famoso grito de ¡tierra! Llegan a una isla del Caribe. Colón, que estaba convencidísimo de que había llegado a las Indias, la rebautizó como San Salvador. Y lo más curioso de todo es que murió sin saber que había llegado a un continente del que los europeos no tenían ni la más remota idea. Claro, ese primer contacto fue solo el pistoletazo de salida. Lo que vino después fue una de las transformaciones más profundas de toda la historia humana, el llamado intercambio colombino. Y no fue solo un encuentro, no, fue una reorganización biológica y cultural a una escala planetaria, brutal. Y es que el impacto fue en ambas direcciones, y fue masivo. Imaginaos, los caballos y el trigo llegaron a América, y eso cambió la agricultura y hasta la forma de hacer la guerra para siempre. Pero a cambio, a Europa llegaron la patata y el maíz, que revolucionaron la dieta y permitieron un crecimiento de la población sin precedentes. Y claro, también viajaron las enfermedades, como la viruela, que tuvieron consecuencias absolutamente devastadoras para las poblaciones nativas. Muy bien, ahora que tenemos el contexto histórico, vamos a ver cómo evolucionó la cosa en España. Cómo se pasó de un evento histórico a convertirlo en la fiesta nacional más importante del país. La propia evolución del nombre de la fiesta nos cuenta una historia. Empezó siendo el Día de la Raza, un término que buscaba unir a los pueblos de habla hispana, pero que, hoy en día resulta muy problemático. Después se cambió a Día de la Hispanidad, para centrarse más en la cultura y en el idioma, un concepto menos racial. Y ya, finalmente, en 1987, se consolidó como la Fiesta Nacional de España, un símbolo de la identidad del país. Y ese es, digamos, el espíritu oficial de la celebración en España hoy en día. La ley lo define así como un momento para recordar una historia que se considera compartida. Por eso, el acto central es ese gran desfile militar en Madrid presidido por el rey, que viene a simbolizar la unidad y la fortaleza de la nación. Y ahora cruzamos el charco, porque al otro lado del Atlántico la historia es completamente diferente. En América Latina no hay una única visión, sino un auténtico mosaico de interpretaciones, y muchas de ellas son profundamente críticas y, la verdad, muy dolorosas. Fijaos, es que solo con ver los nombres oficiales de la festividad ya te haces una idea de la postura de cada nación. Chile, por ejemplo, habla de un encuentro de dos mundos, que suena bastante neutral. Argentina lo llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero ojo porque países como Venezuela o Nicaragua van mucho más allá, y lo llaman Día de la Resistencia Indígena. El foco cambia por completo, ya no va de Colón, va de los pueblos que se opusieron a la colonización. Y todo esto, claro, nos lleva directamente al corazón del debate actual. La palabra que elegimos para describir lo que pasó en 1492 no es para nada inocente, define toda una visión del mundo. Aquí tenemos las dos narrativas principales, totalmente enfrentadas. Por un lado, la idea de descubrimiento, que es una perspectiva puramente europea que celebra el inicio de la globalización, y por otro, la de invasión, que argumenta que, lógicamente, no se puede descubrir un lugar que ya estaba habitado por millones de personas con civilizaciones supercomplejas. Quienes defienden la visión de la invasión se centran sobre todo en estas consecuencias. Hablan de la violencia brutal de la conquista, de la destrucción de culturas enteras, del saqueo de recursos y, por encima de todo, del catastrófico colapso demográfico que causaron las enfermedades para las que los pueblos indígenas no tenían ninguna defensa.
Por otro lado, la perspectiva que defiende un legado compartido se enfoca en lo que se creó a partir de ese encuentro, o sea, el surgimiento de una comunidad hispanohablante de cientos de millones de personas, la creación de nuevas culturas mestizas increíblemente ricas y la aparición de nuevas identidades que son, en esencia, una fusión de ambos mundos. Así que, al final, el punto clave es este. El debate sobre el 12 de octubre no es una simple discusión de historiadores sobre el pasado. Para nada. Es una conversación muy actual sobre quiénes somos hoy, sobre cómo las naciones construyen su identidad y sobre qué partes de la historia elegimos recordar y sobre todo cómo elegimos recordarlas. Y esa es la gran pregunta con la que nos quedamos. No hay una respuesta fácil. Desde luego, ¿es posible encontrar una manera de conmemorar este día que reconozca tanto el nacimiento de un nuevo mundo compartido como el inmenso dolor que su creación provocó? La conversación, está claro, sigue abierta.